Se van a sorprender en algo. Voy a citar 4 versículos del Evangelio de Marcos, pero no voy a desarrollar esos versículos. De hecho, ya hemos charlado de estos versículos. Me estoy refiriendo a Marcos capítulo 11, versículos 4 al 7. Más que nada porque cuando vimos esto, en su momento, cuando vimos esta parte del Evangelio de Marcos, yo dejé abierta la puerta, si ustedes recuerdan, incluso está la grabación, dije que en algún momento íbamos a hablar de una relación que tiene esto con una parte de la Torá. Por supuesto que sabemos que tiene relación con los profetas, ¿sí? Donde dice el profeta que el Mesías ingresaría en Sion subido a un burrito, un pollino de asna, ¿verdad? Pero ahora no quiero hablar de los profetas, sino que vamos a conducir relacionar este pasaje de Marcos con un pasaje de la Torá, del libro del Génesis. Voy a leer nuevamente el episodio del burrito, para que ustedes lo tengan presente. Se refiere específicamente al momento en el cual Yeshua les había dado la orden a a dos de sus apóstoles de que vayan a buscar un burrito que iba a estar atado en un determinado lugar y le da indicación acerca de la posible situación de que los dueños del burrito le digan qué hacen porque lo están desatando. En aquel momento hablamos de esto, hablamos lo que significaba desatar, ¿sí? el pollino en cuanto a desatar el nudo espiritual en el cual se encuentran la mayoría de las personas que no conocen a Yeshua. De hecho, si hay alguien que no lo escuchó, bueno, están las grabaciones de esto. Pero, como les dije recién, este episodio tiene relación con un episodio de la Torá. Marcos capítulo 11, versículos 4 al 7 dice, fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Yeshua había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Yeshua, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Repito, ustedes tienen ya un estudio hecho sobre esto cuando hablamos del Evangelio de Marcos, con respecto al significado espiritual que tenía todo esto, relacionado con el profeta. Pero este episodio del burrito, tomado por los apóstoles para la entrada triunfal en Jerusalén, tiene varias imágenes con diferentes niveles de entendimiento. Ahora bien, sabemos que la Torá escrita y la Torá viva son lo mismo, no así la Torá oral, que es lo que quería decir, sino que la Torá oral es un invento del judaísmo farisaico y tan reafirmado por los rabinos. Pero la Torá escrita, o sea, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y la Torá viva, o sea, los evangelios que nos representan la biografía de Yeshua, quien es la Torá viva caminando entre los hombres, nos hablan de lo mismo, nos hablan de un mismo entendimiento. Por esto es que ahora voy a relacionar dos eventos que en apariencia no aparecen relacionados, como es estos versículos que he mencionado del Evangelio de Marcos, del capítulo 11, y la situación de Tamar, la viuda de los hijos de Judá. Lo ideal es poder escuchar, poder traer a la memoria lo que ya dije en su momento cuando hablábamos del Evangelio de Marcos, ¿sí? Bueno, voy a leer esta cuestión de Tamar, la viuda de los hijos de Judá. Voy a leer todos los versículos para que ustedes lo tengan presente. Estamos en el capítulo 38 del libro del Génesis, ¿verdad? Dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Gira. ¿Recuerdan ustedes lo que ocurrió antes del evento de que se apartara de sus hermanos, Judá? Ocurrió precisamente la venta de José. ¿Sí? Judá siente una culpa en su interior, una culpa importante. Él ha obrado mal, realmente ha sido parte de toda una situación que requiere ser reparada, y él se aparta de sus hermanos.
Con lo cual, precisamente, las tribus de Israel representadas en cada uno de los hijos de Jacob quedan divididas. Tenemos por un lado Judá, que se va a la zona de los cananeos, y por otro lado, Yosef, que sabemos que finalmente termina en Misraín, en Egipto. Esto es algo simbólico y muy importante que nos habla precisamente de la división entre la casa de Judá y la casa de Efraín, también llamada como casa de Israel o casa de José. Bueno, dice así: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Gira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Bueno, en 3 versículos, 4, se nos cuenta toda una historia de años. ¿Se dan cuenta ustedes que no se tienen 3 hijos en un mismo año, verdad? Lo que estamos viendo aquí en 4 versículos, de 2 al 5, ¿no? 2, 3, 4 y 5, es un periodo de años. No es una cosa que acontezca en un minuto. Pensemos que detrás de esto que la Torá nos muestra en simples pasajes, hay toda una vida. Hay una vida precisamente de Judá con su amigo, ¿sí? Con Gira. Hay una vida de pareja y de familia que está teniendo Judá con la hija de Súa. Está viendo el desarrollo y crecimiento de sus hijos, de Onam, de Sela. Y todo esto nos habla de una familia. ¿Por qué hago esta observación? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque leemos por ahí 3 o 4 versículos como, bueno, como quien lee el anuncio de un periódico. Y estamos hablando de un periodo de tiempo importante, en el cual los hijos, precisamente de Judá, están creciendo, se están desarrollando. Y observen ustedes que ahora el versículo 6 nos dice: después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. No tenemos una mención de qué edad tenía precisamente el primogénito para el cual se toma a esta mujer, Tamar, pero obviamente que no es un niñito. Como mínimo, y digo como mínimo, en realidad pienso que es más, tenemos que hablar de que ha superado los 13 años, como mínimo, ¿verdad? Recordemos que en la tradición hebrea, la cual ha receptado precisamente la casa de Judá, tenemos lo que es el Bat Mitzvah y el Bar Mitzvah. El Bat Mitzvah es el momento en el cual una niña llega a los 12 años y pasa a una diferente etapa de su vida. Y el Bar Mitzvah, el hijo de la ley, se produce cuando pasa el futuro hombre de niño, llega a los 13 años y pasa a una diferente etapa de su vida. Evidentemente, ya ha superado ese momento. Por eso les dije, estamos hablando de un periodo importante, interesante de tiempo. No estamos hablando de 2 días, ¿verdad? En los cuales Judá estuvo precisamente apartado de sus hermanos y viviendo en la zona de los cananeos. Bueno, vemos aquí que Judá toma mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Bueno, es evidente que para sí Judá toma a una mujer de un origen no hebreo, ¿sí? Estamos hablando de la hija de un cananeo, ¿verdad? Pero en cuanto a Tamar, tenemos la referencia, la cual aceptamos, de que Tamar es hija de Sem. Después vamos a ver, incluso desarrollar un poquito por qué podemos afirmar esto, pero lo importante es que Judá toma para su primogénito a alguien propia de la familia de Abraham, ¿sí? Un descendiente de la familia de Abraham.
Recordemos, ya lo hemos aclarado esto, que cuando Abraham deja su parentela, esto es algo que ha sido mal interpretado en el mundo cristiano. Y si bien dentro de la parentela de Abraham había algunas personas que se habían vinculado a la idolatría mesopotámica, dentro de su familia también tenemos a Sem y Eber, por ejemplo, tenemos a Noé, tenemos a algunos personajes que están viviendo junto con Abraham antes de que Abraham deje la región mesopotámica, que no son ningunos idólatras. Sem y Eber no eran idólatras, o sea, Sem y Eber eran buenos hombres de Dios. De hecho, siempre se ha interpretado que Sem y Eber forman lo que hoy llamaríamos una especie de escuela de estudio de la Torá, donde obviamente ellos no tenían la Torá escrita como la tenemos ahora para estudiarla, pero sí conocían lo que Yahweh les había revelado y lo que como ley se había transmitido. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque dentro de las leyes que regían la vida de los hebreos, que incluso era tomada por muchos de los pueblos de la antigüedad, estaba la llamada ley del levirato. Ahora vamos a analizar qué es esto, ¿sí? Pero quiero aclarar estas cosas porque pareciera que esta gente vivía sin orden, vivían, digamos, sin Torá, ¿verdad? Pero no es la realidad esa. Si bien no tenían la Torá como tenemos nosotros, escrita, el Pentateuco, obviamente, porque eso se escribió cientos de años después con Moisés, si bien no tenían esto, tenían el conocimiento de la Torá. Y de hecho, como les digo, parte de este conocimiento es precisamente la ley del levirato. Bueno, el versículo 7 nos dice, y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Yahweh y le quitó Yahweh la vida. Estamos hablando de algo tremendo. Y observen ustedes este detalle. Vengo explicando que precisamente lo que es la ley de Dios era conocido por su pueblo, ¿sí? Por la gente, por los hebreos. Recordemos que Abraham es el primer ibrit, el primero que cruza, ¿sí? El Éufrates, se transforma en el primer hebreo. O sea, la ley era conocida por los hebreos, porque de hecho, no actúa con ignorancia, sino que actúa con lo que llama maldad la propia escritura. Dice, fue malo ante los ojos de Yahweh. Y le quitó Yahweh la vida. No estamos hablando de que cometió errores, ¿sí? Por desconocimiento, que se equivocó en alguna obra, sino que fue malo directamente. Entonces, al haber muerto el primogénito, Judá le dice al siguiente, en el versículo 8, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Como dije recién, ¿por qué le va a decir esto Judá si esto no hubiese sido una ley entre ellos? O sea, es evidente que Judá quiere cumplir con una determinada ley y por eso le dice precisamente a su hijo Onán que se llegue a Tamar, la viuda de su hermano mayor. Versículo 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. A esto es, ustedes ven que se llama Onán, bueno, a esto, este obrar del hombre, ¿sí? En el cual, como dice aquí, derrama en tierra, es lo que se llama actualmente onanismo, ¿verdad? El versículo 10 dice, y desagradó en ojos de Yahweh lo que hacía, y a él también le quitó la vida. La inteligencia de este versículo 10, junto con el versículo 7, nos pueden dar a entender que hacía lo mismo. Y alguien dirá, pero ¿por qué hacían esto? ¿Que no querían tener hijos? Bueno, una de las interpretaciones que ha habido a lo largo de los años, incluso es una de las interpretaciones más fuertes en el judaísmo, es que Tamar era bella. Y alguien dirá, pero ¿cómo? Bueno, es cierto, muchas mujeres, o gran parte de las mujeres, o la mayoría de las mujeres, si se quiere decir, aunque no todas, luego de haber tenido un embarazo y dar a luz,
o sea, tienen cambios en su cuerpo, y quizás ¿verdad? Al igual que Onán, no quisieron esos cambios en el cuerpo de su esposa Tamar. Es muy posible que haya sido esto. Es, digamos, la apreciación que durante tanto tiempo se ha aceptado. Lo importante de esto es que Onán, al igual que su hermano mayor, no deja descendencia y Yahweh le quita la vida. Pensemos algo. Como dije, vemos estos versículos. Acá hemos leído 7 versículos que nos están contando la historia de una familia, ¿verdad? Una historia muy dura. Yo no sé a qué padre le puede resultar algo menor que un hijo muera. Creo que a nadie. Pensemos aquí lo que está ocurriendo con Judá. Ha tenido 3 hijos, tiene una familia supuestamente que va a ser numerosa, va a tener nietos, va a formarse, tiene a su amigo, tiene su esposa, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Maravillosas, y de golpe el primogénito se le muere. Tremendo. Judá no se rebela con Yahweh, observen ustedes que eso no se dice, cumple lo que es la ley, la instrucción de ese momento, le dice a Onán, a su otro hijo, que se despose, que se case con Tamar, hace lo mismo y termina muriendo, con lo cual Judá pierde 2 hijos. ¿Se imaginan la impresión que ha provocado esto en la vida de Judá? Realmente, si nos ponemos un segundo en la piel, en los zapatos de Judá, realmente esto nos conmueve la vida. Como dije, muchas veces tomamos esto muy a la ligera. Acá se nos está hablando de seres humanos, de personas. De Judá ha visto crecer a su hijo le ha enseñado a pastorear, quizás le ha enseñado a cazar, le ha enseñado a usar herramientas, le ha enseñado a usar la tijera de esquilar las ovejas, le ha enseñado cómo sacrificar un animal. Recordemos que hasta ese momento el padre de familia es el sacerdote, entonces él le ha enseñado a su hijo los rudimentos también de la religión familiar, y ha pensado, bueno, el día que yo no esté, él va a cuidar a toda la familia, y sin embargo se le muere. Después, bueno, Judá dice, bueno, me queda Onán, entonces Onán va a formar una familia, voy a tener nietos, voy a tener descendencia, voy a jugar con mis nietos, voy a ser como llegué a ver a mis abuelos, como llegué a ver a Isaac, y eso tampoco ocurre. Y pierde a su otro hijo. Como dije, perdónenme que hagan tanto hincapié en esto, pero se pasa con tanta ligereza estas cosas, que nadie se da cuenta que estamos hablando de seres humanos. Gente que se reía, que lloraba, que planificaba su vida, que disfrutaba de un amanecer o de un atardecer, que disfrutaba de la compañía de sus hijos, que disfrutaba jugar. Bueno, de golpe a este hombre que ya tenía tras su espalda la culpa de la pérdida de su hermano Yosef, ahora pierde a sus 2 primeros hijos. Lo que corresponde, obviamente, es que entregue a su tercer hijo, a Sela. Ahora, como dije, pónganse un segundo en el lugar de Judá y piensen si le entregarían su hijo a Tamar. Si sinceramente se haría. Bueno, versículo 11 dice, y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Obviamente que esto que dice, no sea que muera él también como sus hermanos, no se lo dijo a Tamar. Lo que le dice a Tamar es que se quede en la casa de su padre hasta que crezca Sela, que evidentemente era más chico, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo se llevaban entre hermanos, pero acá donde dice por qué dijo, en realidad dijo hacia adentro para él, no sea que muera también como sus hermanos, ¿verdad? O sea que pierda también este hijo. Con lo cual, Judá pasa también a estar en falta en esto.
Judá había estado en falta con lo que ocurrió con Yosef y ahora pasa a estar en falta por no cumplir con la ley del levirato, que ahora vamos a analizar un poquito de qué se trata. El versículo 11 dice, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Gira, el adulamita. Bueno, observen ustedes lo que nos está diciendo el versículo 12. Simplemente estoy viendo lo que la propia Escritura nos dice. Estoy parafraseando un poco esto para poder tenerlo bien firme, bien presente cuando lo estemos analizando, ¿no? Pasaron muchos días, no nos está hablando de un mes o 2 meses. Nos está hablando de un periodo largo. Pensemos que Sela, el último hijo que le queda a Judá, Sela es un niño, todavía no ha cumplido los 13 años, y es evidente que por esto, tanto Tamar como su padre, que yo estimo que es Sem, aceptan lo que Judá dice de que esperen a que el niño crezca, o sea, que por lo menos pase los 13 años. Como dije, en nuestra fe, en nuestra historia, creemos que Tamar es hija de Sem, y donde se nos dice que Tamar fue a casa de su padre, es evidente que fue a la casa de Sem. Sem ha aceptado que Sela todavía no se ha entregado como esposo de Tamar, porque obviamente todavía es un niño, ¿verdad? Más allá de la diferencia de edad que pudiera tener Tamar con respecto a él, ¿no? En estos términos bíblicos no era importante si la mujer era un poco más grande, ¿verdad? En esto no se veía una diferencia, por ahí como se hace tanto hincapié en la actualidad. Volviendo al versículo 12, que dice que pasaron muchos días, estamos hablando de años en esto, dice que murió la hija de Súa, la mujer de Judá. Recordemos que Judá ha establecido un hogar, ha establecido bienes, tiene animales, tiene siervos, tiene trabajo, digamos, tiene amigos, tiene diversiones, ¿verdad? Pero queda viudo. Muere la hija de Súa y Judá pasa ese periodo de duelo, el periodo legal de duelo. Después es lo que nos dice aquí, después Judá se consoló. Donde dice que se consoló, en realidad, en un entendimiento hebreo de la Escritura, lo que se nos está diciendo es que pasaron los días del duelo y Judá rehizo su vida. Continúa con su trabajo, continúa con su tarea, y dice, subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Gira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Bueno, vamos a empezar a revelar. Esta frase que acabo de leer, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas, puede parecer sencilla. Sin embargo, su trasfondo es muy importante. ¿Por qué? Porque siendo Judá el antepasado de Yeshua, en Judá hay una representación del Mashiach, del Mesías. Asimismo, comprendiendo que Yeshua es nuestro rey, simbólicamente en este momento nos encontramos con que nuestro rey se ha acercado. Un detalle lo tenemos con el lugar donde acontecen estos eventos. Se nos dice que sube a Timná. Y ahora es importante que pensemos en algo. Ahora vamos a dar unas ciertas perlas bíblicas, ¿verdad? Pero si bien las perlas bíblicas son aprovechadas por aquellos que desean aprender los preciosos mensajes que la Biblia contiene, muchas veces las perlas bíblicas son un incentivo para cualquier improvisado que se cree capacitado para interpretar la Biblia. Sé que esto lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Pero resulta un problema. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a decir la implicancia que tiene el nombre Timná, pero esto lleva muchas veces a aquellos que escuchan estas cosas a que se crean que pueden agarrar un diccionario y pueden inventar doctrinas y pueden encontrar mensajes ocultos en la Biblia.
Mi recomendación es que se permita a sí mismo aprender y no pretenda ser maestro. Acuérdense, hay unas palabras que dijo alguien muy sabio. Dijo, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Esto lo dijo el medio hermano del Señor, ustedes recuerdan, un fariseo tan reconocido, puro, íntegro, líder de la secta de los nazarenos en Jerusalén, que fue precisamente Santiago, ¿no? Jacob. Y esto lo dice en su carta. ¿Por qué hago yo, Ricardo, estas observaciones? Porque no quiero cargar en mis hombros la culpa de que cualquiera quiera imitar lo que yo hago y se aboque a encontrar secretitos en la Biblia. Una vez más lo digo, porque ocurre. No me imiten, no se pongan a buscar significados de palabras y a inventar interpretaciones. Lo digo por última vez y me declaro libre de esto. Entonces, volviendo a la escritura. Timná es un topónimo. Topónimo es el nombre de un lugar. ¿Qué significa Timná? Timná significa el lugar de conteo o lugar de asignación. Viene de una palabra que es maná, que significa contar, asignar, preparar. Ojo, es una palabra diferente a la que se usa cuando se habla del maná que bajó del cielo. Son dos palabras diferentes. Ahora puede sonar similar, pero son dos palabras totalmente diferentes. Maná, de la palabra timná, ¿sí? Significa, como dije, contar, asignar, preparar algo. ¿Qué es lo interesante de que el lugar se llame Timná? Que Judá se dirige al lugar que estaba designado. Timná significa lugar designado. Entonces, cuando Judá se dirige a Timná, está yendo al lugar que de antemano estaba designado. Repito, aquí se nos dice que Judá va a trasquilar las ovejas a Timná. Para él, cuando ocurre esto, fue simplemente hacer un viaje. Fue ir a Timná a trasquilar, dice aquí, es lo que es el proceso de esquila, ¿sí? Fue esquilar las ovejas. Para él fue eso nada más. Pero sin embargo, detrás de esta acción que Judá está haciendo, él se está dirigiendo a un lugar designado desde antes de la creación del mundo para que ocurra un evento extraordinario. Y esto realmente me parece conmovedor, porque ¿cuántas cosas haremos nosotros que están designadas desde antes de la creación del mundo? Pienso, y lo digo con humildad, ¿verdad? Porque nadie tiene que buscar un lugar más importante que el Señor le da, pero pienso que yo, por ejemplo, tengo 3 hijos. Y recuerdo el día que conocí a mi esposa, en un lugar que estaba designado para que nosotros nos conociéramos. Bueno, haciendo esa pequeña digresión, pienso en esto de Judá. Judá se dirige a su Timná, a su lugar designado, desde antes de la creación del mundo. Este lugar a donde se dirige Judá es el lugar que estaba asignado para comenzar algo que conduciría a la redención de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque allí, yendo hacia ese lugar, es donde se va a producir la unión entre Judá y Tamar, de la que luego va a descender el Mesías, hijo de David. El Padre asignó el lugar donde se completaría la unión para un fin mayor. Este versículo tan sencillo, Iné jamijá olé timnatal agos et sonó, he aquí tu suegro sube a Timná a trasquilar sus ovejas, contiene un mensaje tremendo de que Judá está yendo al lugar que se asignó antes de la creación del mundo para formar lo que luego sería la descendencia del Mesías. Versículo 14. Ahora lo que vamos a ver es lo que hace Tamar, que ustedes lo saben. Dice, entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó
y se puso a la entrada de Naim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Bueno, tengamos algo en claro. Si no se resolvía esta situación, ella no podía volver a tener un hombre. Este es un problema grave. Y era una mujer joven, ¿sí? O sea, no estamos hablando de una anciana a la cual se habían pasado sus años. Estamos hablando de una mujer joven que tuvo la desgracia de haber tenido dos malos maridos. Haber tenido a Er y a Onán, que fueron malos, y que por haber sido malos recibieron decreto de los cielos, decreto de muerte. Ahora fíjense que dice que se quita los vestidos de su viudez. ¿Por qué se quita el atuendo de viuda? Porque si lo hubiera conservado, Judá habría advertido de quién se trataba. Aquí surgen algunas cosas que hay que considerar, miren. El verbo hebreo kasá, que significa cubrir, y la forma en que se describe el velo, tzamá, y el arrebozarse esto significa envolverse con fuerza, sugieren que ella se disfrazó. Yo sé que en castellano esto no se advierte bien, pero en la lengua original, en el ibrit, en el hebreo, la idea de kasá, cubrir, ¿sí? Y la forma que se describe el velo, este samaf, y el, como dice acá, arrebozarse, que significa esto de envolverse con fuerza, sugieren que se disfrazó, en realidad. Este de cubrirse, sacarse los vestidos de viuda, cubrirse con un velo, arrebozarse, todo esto, sugieren que se disfrazó. Ahora, en el contexto antiguo, ciertas mujeres, como las prostitutas, a veces usaban velos para ocultar su identidad y a la vez señalar que estaban disponibles, o simplemente para no ser reconocidas. Lo que hace Tamar es asegurarse de que su rostro no sea visible, y obvio, porque la clave es engañar a Judá. Ahora, ¿dónde se coloca? Ella se coloca en el cruce de dos caminos. Hay uno que va para Enaim y el otro que va a Timnat. Ella se coloca en el cruce, en la entrada de Enaim. Ahora, ¿por qué esto es interesante? ¿Por qué la Torá se ocupa de colocar estos nombres? Porque precisamente Enaim significa dos ojos o dos manantiales. Y se cree que llevaba este nombre porque sería un lugar que, además de ser la bifurcación del camino, o sea, el lugar donde el camino se abre en dos, tendría dos manantiales de agua. Ya en su momento, más adelante, en otro momento, no en esta jornada, veremos cuál es la importancia de esto también. Bueno, piensen ustedes que habrán pasado más o menos unos 3 años, ¿sí? Porque quiero tirar las cifras, quiero cortar las cifras, más o menos unos 3 años del encuentro anterior donde Judá la había enviado a la casa de su padre, que creemos que es Sem, y es evidente que Judá no pensaba cumplir con la ley. Como les dije, ¿qué ley? La llamada ley del levirato. Ahora, quiero aclarar algo, me pareció interesante profundizar un poquito en esto, porque claro, ustedes saben la existencia de la tribu de Leví, saben la existencia de los levitas. Ahora, la palabra levirato, que ustedes pueden ver en comentarios bíblicos, ¿sí? que Judá no había cumplido la ley del levirato, la ley del levirato no tiene nada que ver ni con los levitas, ni con el libro de Levítico, ni nada de eso. Levirato es una palabra que viene del idioma latín. Viene de una palabra latina que es levir, que significa cuñado. O más específicamente, ¿sí? Porque cuñado es una palabra que utilizamos nosotros en castellano, más específicamente significa hermano del marido. ¿Sí? Un levir, en latín, levir, es un hermano del marido. De ahí viene la palabra levirato. La ley del levirato se refiere al matrimonio con el levir, con el cuñado. ¿Para qué? Para levantar descendencia al hermano fallecido. Como dije, esto no tiene relación ni con la tribu de Leví, eh, ni con nada de esto, aunque precisamente la ley, esta ley del levirato, está en la Biblia, ¿verdad? De hecho, se va a quedar estatuida, ¿sí? Como un estatuto, en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 10. Pero en hebreo, esto lo conocemos como yibum, ibum, ¿sí? Con una B pronunciada, como si fuera una doble B larga, ibum. Así como tenemos ibum, o en castellano la ley del levirato,
Cuando el cuñado se niega a cumplir con su deber, tenemos la contraparte. Así como hay un ibum, que sería una ceremonia donde el cuñado, en definitiva, se casa con la viuda de su hermano, hay una contraparte, que es la ceremonia conocida como Halitzá. Halitzá. Halitzá es la ceremonia que se conoce como la remoción de la sandalia. ¿Qué es esta Halitzá? Es precisamente un procedimiento que ustedes pueden encontrar en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 10. Es como un mecanismo legal, un mecanismo social, para liberar tanto a la viuda como al cuñado. Cuñado en hebreo es conocido como Yabam, de ahí viene Ibim, ¿sí? Ibum, perdón, que es la ley del levirato. Este rito, esta remoción de la sandalia, conocida como Halitzá en hebreo, es lo que permite liberar al cuñado, ¿sí? Y a la viuda, para que puedan continuar su vida. La idea principal del levirato, el yibum, tiene como objetivo principal asegurar la continuidad del nombre y del linaje del hombre que falleció sin dejar hijos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaba, como digo, si el cuñado no se quería casar con la viuda? Bueno, ahí es donde entra la halitzá. Si no se hace este procedimiento, la remoción de la sandalia, que ahora lo vamos a ver, se lo voy a explicar, la viuda quedaría en un estado de aguná, así se le dice. Aguná significa algo así como mujer encadenada, para que se entienda, ¿sí? Con sencillez. Una aguná, una mujer encadenada, es incapaz de casarse con otro hombre. ¿Por qué? Porque aún está vinculada legalmente a la familia de su difunto esposo, a través de la expectativa del levirato, ¿sí? La ceremonia de la remoción de la sandalia, la halitzá, la libera de esta atadura, permitiéndole casarse con quien ella desee. Espero que se haya entendido, ¿sí? Tanto la ley del levirato, que indica que el cuñado tiene que casarse con la viuda de su hermano premuerto, tiene su contraparte en la halitzá, que es esta ley que se llama de la remoción de la sandalia, que permite que ellos se liberen, ¿verdad? Todo esto tiene un ritual, ustedes lo pueden encontrar en Devarim, en Deuteronomio capítulo 25, 7 al 10, y esto también fue desarrollado por la tradición rabínica. Lo digo simplemente para que lo tengamos presente. El ritual consiste en que la viuda, llegando a la puerta de la ciudad, que es el lugar donde se administraba justicia en la actualidad, declara ante los ancianos que su cuñado se niega a levantar un nombre para su hermano en Israel, que no quiere cumplir con ella el deber de Ibum, ¿sí? El deber del cuñado. Los ancianos entonces convocan al cuñado y hablan con él. Si éste persiste en su negativa diciendo no la quiero tomar, la ceremonia continúa, si no se casa. ¿Qué hace la viuda entonces cuando este hombre dice que no la quiere tomar? Se acerca al cuñado en presencia de los ancianos, le quita una de las sandalias, ¿sí? Del pie, lo cual es un acto simbólico. ¿Por qué? Porque la sandalia representa la posesión, representa el derecho, representa la autoridad sobre la tierra y la familia. Miren, les quiero dar un ejemplo de esto, hay varios, pero les voy a contar una cosa. Por ejemplo, en la península del Sinai, por donde transitó el pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida, en muchas piedras están todavía, luego de miles de años, fíjense qué cosa impresionante, marcas de sandalia, ¿sí? Grabada en la piedra, hechas por los israelitas que caminaban por el desierto. Fíjense qué cosa impresionante. ¿Qué hacían ellos? Tomaban la sandalia y esculpían alrededor de la roca, y con eso estaban simbolizando que tomaban posesión de esa tierra. Miren qué cosa linda, ¿no? Bueno, también hay un ejemplo en Ruth. Eh, Permítanme que lo busque. En Ruth capítulo 4, ¿sí? Versículo 6 en adelante. Lo voy a leer para que lo tengamos presente. Ruth capítulo 4, versículo 6 al 10 más o menos. Dice,
con respecto a la redención. Ustedes se acuerdan, ¿no? Ruth 4, 6 en adelante. Dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba la sandalia y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, toma tú, y se quitó la sandalia, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Naomi todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón y que también tomo por mí mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Bueno, si bien obviamente el proceso es el mismo, estamos en un contexto diferente, pero lo traje a colación para que lo tengan presente de que esto es algo que ocurría, ¿verdad? Este proceso que estamos hablando de la remoción de la sandalia, la halitzá. Bueno, luego la mujer, la viuda, que no era aceptada por su cuñado, luego de quitarle la sandalia, bueno, ahí pasaba una cosa bruta, dura, y es que lo escupía a la cara, lo cual es un gesto de profunda humillación, un gesto de deshonra, y que simboliza el desprecio público por su negativa a cumplir con su deber familiar y religioso. Y dice, así se hará al hombre que no edifique la casa de su hermano. Luego de esto, miren que era algo bastante duro, ¿eh? Luego de esto, el cuñado, ¿sí? La familia de este hombre, iba a ser conocida como la casa del descalzado, o la casa de la sandalia quitada, la Beit Haluz Anaal, ¿sí? La casa de la sandalia quitada. Era una cosa bastante, bastante fea. Repito, Beit Haluz Anaal. Y esto llevaba a una deshonra por no haber cumplido con la obligación. En la actualidad, esto no se observa de la misma forma, incluso por los sectores más radicales, observantes de la Casa de Judá. No se observa ¿por qué? Porque en el año, si mal no recuerdo, en el siglo X, perdón, el rabino Gershom prohibió la poligamia. ¿Sí? Ustedes saben que en el judaísmo la poligamia existió hasta muy entrado el año 1000. Pero ocurrió en un momento que se podía dar que alguien se casara por error con un descendiente. Entonces ahí el judaísmo se prohibió la poligamia. Ya estaba prohibida la poligamia por nuestro Señor Yeshua, ¿sí? Que el hombre sea varón de una sola mujer, dijo nuestro Señor Yeshua. Pero en el judaísmo rabínico, la poligamia siguió, y siguió hasta el siglo X. Es ahí cuando el rabino Gershon, prohíbe la poligamia, por lo cual el yibum se transformó en algo complicado, porque imagínense ustedes que el cuñado, que tenía que cumplir con esta ley, ya estuviera casado. Se transformaba en polígamo, ¿verdad? Entonces, la cuestión del levirato, el yibum, se reemplazó en el judaísmo, y es lo que llega hasta nuestros días, se reemplazó por la halitzá, ¿sí? Por esta remoción de la sandalia, con lo cual ambos, cuñado y viuda, quedan libres, ¿verdad? Entonces, más allá de esta explicación que he dado para que ustedes tengan elementos y conozcan esto, observemos lo trascendente de esta cuestión. Judá se encuentra en falta. Ha roto la ley establecida y aceptada al no dar a su hijo Sela en matrimonio a Tamar. No lo ha hecho por su miedo, evidentemente, a perder a Sela, ¿verdad? Pero ha incumplido, ¿verdad? No ha confiado en el favor de Dios y no ha cumplido. Y como dije, es importante entender que los mandamientos no comienzan con la redacción, perdón, de la Torá escrita. Los mandamientos son parte de la estructura del universo, aun cuando en diferentes etapas algunos de ellos estén suspendidos. Lo cual también es muy sencillo de entender cuando partimos de la base de que el mundo fue entregado por un tiempo al maligno, ¿verdad? Bueno, sigamos con los versículos. Versículo 15 dice, y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro.
Aquí se presenta algo bastante interesante. Dice que Judá cree que es una ramera porque ocultó su rostro. Sin embargo, si ustedes tuvieran ocasión de leer datos históricos, esto de ocultar el rostro no era la costumbre de las rameras, las cuales mostraban, por el contrario, su rostro, ¿sí? Es más, trataba de que las prostitutas no fueran feas. Las personas que regenteaban a las prostitutas buscaban mujeres bellas. Y entonces mostraban el rostro, ¿sí? Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero fíjense que se cae de maduro. Entonces, ¿cómo es que Judá cree que ella es una ramera? Si ella oculta el rostro. A diferencia, obviamente, de las mujeres de pudor que ocultaban su rostro al desconocido. ¿Por qué dice esto la Escritura? ¿Por qué Judá piensa esto? Bueno, repito, por si alguien se perdió en esto. Una ramera, en aquella época y en esta, muestra el rostro, ¿sí? Para agradar al hombre, para seducirlo, para obtener la ganancia que va a tener con la entrega de su cuerpo, para lo que fuere, pero la ramera muestra el rostro. Sin embargo, y de hecho, perdón, en aquella época las rameras mostraban el rostro, las prostitutas mostraban el rostro. Sin embargo, dice que Judá cree que es una ramera porque oculta su rostro, o sea, todo lo contrario. ¿Dónde está la explicación de esto que parece una contradicción? Bueno, la explicación está en el versículo 21. Para poder entenderlo, en este momento nos adelantamos un poquito. Cuando Judá, la primera vez que menciona la palabra, o sea, se menciona la palabra prostituta, ramera, se habla de una zoná. Pero en el versículo 21, la palabra que se utiliza para ramera, para prostituta, es la palabra kedeshá. Y es una palabra un tanto extraña, porque en realidad la palabra kedeshá, o kedella, ¿sí? A veces hay distinta pronunciación, sefaradí y askenazim. Digo esto porque nunca falta el improvisado que escuchó una tontería en hebreo y dice, ay no, pero está pronunciando mal. Bueno, sepa que hay dos pronunciaciones, ¿sí? Askenazim, sefardita. Esto se puede pronunciar kedellá o kedella. Pero volviendo a la palabra, esta es una palabra, como dije, un tanto extraña, porque la palabra kedella hace referencia a mujeres que se consagraban como prostitutas a la diosa Astarté. Y al menos una vez en la vida tenían que prostituirse. Este culto se extendió después al mundo griego en la adoración de la diosa Venus. ¿Por qué digo que es una palabra extraña? Porque la palabra kedeshá está relacionada con la palabra kedushá, que significa santidad. De hecho, ustedes saben que una parte de nuestra oración decimos a Dios que es Kadosh, 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 santo, santo, santo. La palabra kedushá significa santidad. ¿Y cómo es que se relaciona la palabra prostituta, kedeshá, con la palabra santidad? Por lo que dije recién, porque la palabra kedeshá da a entender que son mujeres prostituidas por una motivación religiosa. Cuando estas mujeres hacían el voto de prostituirse consagrándose para su diosa, Astarté o luego Venus, se cubrían el rostro. Fíjense qué cosa interesante, ¿verdad? Histórica y que está contenida en la Escritura, pero que sin embargo, si uno no la explica, jamás se entendería. Versículo 16. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Obviamente, estaba disfrazada, ¿verdad? Se había quitado la ropa de su viudez, se había tapado la cara, aparecía como una prostituta del culto de Astarté, él ni se imagina que es la nuera. Ella le dice, ¿qué me darás por llegarte a mí? Obviamente es el pago del precio por su cuerpo, ¿no? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíe. Y ahora vamos a una revelación fuerte. Repito el versículo 17. Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras.
y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. ¿Por qué un cabrito? Porque detrás de esta promesa se encuentra un evento escondido, el día del perdón, el Yom Kippur. Y aquí empezamos a desnudar el trasfondo simbólico que tienen estos textos. En la unión real de Judá y Tamar hay una representación simbólica donde a la iglesia que se une al Mesías se le promete la redención de todas las impurezas a través del día del perdón futuro. Judá le está prometiendo que luego de la unión le va a dar un cabrito. Esto no es una tontería, esto no es algo menor. Tenemos que entender el trasfondo profundo que esta escritura nos está dando. Si entendemos que en Judá hay una representación del Mesías, una representación simbólica, y en Tamar una representación de la iglesia, lo que estamos teniendo es que luego de la unión de la iglesia con el Hijo de Dios, con el Mesías, producto de esta entrega, vendrá la promesa de la redención con un cabrito. Como dije, podemos entender que aquí hay un encuentro entre la iglesia representada en Tamar y el Mesías representado en Judá, y que la promesa futura de Judá se corresponde con la promesa futura del Mesías de recibir perdón y limpieza de pecados cuando regrese a la tierra. Recuerden que la promesa completa de purificación se va a producir cuando el cuerpo humano se vea librado del Yetzer Hará, ese instinto del mal que todos tenemos. Y si lo tenemos en nuestro cuerpo, ¿cuándo nos vamos a ver librado de él? Bueno, los que hayan dormido en la resurrección, cuando resuciten con un cuerpo glorioso, y todos los que todavía estén vivos van a recibir una transformación en su cuerpo, con lo cual se va a recibir una limpieza de pecados completa. Todo esto nos habla sencillamente de los eventos de la segunda venida, la Beató Ashnia. Ahora, ¿por qué le dice Tamar? ¿Por qué le dice Tená li arabón ad shaljeja? ¿Qué significa dame una prenda hasta que lo envíes? ¿Qué representan estos objetos? Lo vamos a ver, pero entendiendo que más allá de lo que cada uno de los objetos representa, lo importante acá es que se trata de una fe completa en la futura venida del Mesías, una emuná shlema bebiata Mashiach, una fe completa en la venida del Mesías. Todo esto es sencillamente un signo de pacto para el novio y la novia, es profecía. Repito, detrás de esta unión entre dos seres humanos, entre Judá y Tamar, tenemos el símbolo de la unión del Hijo amado de Dios con su iglesia. ¿Y cuál es la promesa a dar en el futuro de ese símbolo? Ese cabrito que representa lo que se sacrificaba en Yom Kippur. Recuerden ustedes, en el día del perdón, ¿sí? En el mes séptimo, a los 10 días del mes séptimo. Recuerden el día del perdón. ¿Qué ocurre en el día del perdón? Se sacrificaba un cabrito. Este cabrito que está prometiendo acá Judá es un símbolo de la promesa de redención futura. Pero claro, estamos hablando de profecía. Tamar le pide algo. Dame una prenda. Dame algo que garantice que me vas a dar aquello. Versículo 18. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? ¿Qué querés que te dé como garantía? Y observen ustedes que detrás de esto hay una conversación entre la iglesia, Tamar, y el Hijo amado de Dios, representado en Judá. El Hijo amado de Dios le está diciendo a la iglesia, ¿qué prenda quieres que te dé hasta que te envíe la redención final
a través del sacrificio de Yom Kippur? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Esta es una prenda que se recibe hasta que regrese Judá. Observen esto. Judá se llega a ella y le dice: en el futuro te mandaré el cabrito. En el futuro recibirás la redención a través de ese día del perdón increíble que va a ocurrir en mi segunda venida, cuando deje el lugar santísimo y vuelva a la tierra. Tamar le dice: bien, creo que vas a hacer eso, pero déjame una prenda de que lo vas a hacer. Y la prenda es el sello, aquí dice el cordón y el báculo. Donde dice sello, hay que acordar con la versión Septuaginta de las Escrituras que se está refiriendo al anillo, ¿sí? El anillo en el cual también servía de sello. En cuanto al cordón, algunos piensan, yo pienso esto, que es una referencia a una protección de la cabeza, similar a un turbante que ustedes conocen de los pueblos orientales. Y por supuesto el báculo, que se refiere al bastón, ¿sí? El cayado empleado para apoyarse. Lo impresionante de esto es que luego de la unión de Judá y Tamar y hasta la entrega del cabrito, esos elementos, ¿en poder de quién quedaron? Quedan en poder de Tamar. Espero que se atienda a lo tremendo de esto. Si consideramos la unión de Judá con Tamar como una representación profética de la unión del Mesías con la iglesia, entonces, hasta la segunda venida del Señor, cuando traiga el cabrito, o sea, cuando vuelva para purificarnos a todos, aquellos elementos quedaron como prenda en manos de la novia. O sea, simbólicamente, esos elementos están en manos de la iglesia. Profundicemos en esto. Versículo 19. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Pues bien, ¿qué representan los objetos? Yo entiendo que de esto se ha escrito muchísimos comentarios, pero todos fallaron en entender que ahora son atributos entregados a la congregación de Israel, que está encontrada entre las naciones, o sea, la verdadera iglesia. Lo primero es el Jotamjá, tu sello, dice, ¿sí? Que el anillo de sellar. Ahora, pensemos por un instante que esto significa un sello de autoridad delegada. El Hijo de Dios ha colocado en las manos de la verdadera iglesia este poder. ¿Y dónde vemos esto en los evangelios? A esto lo podemos ver en varios versículos. Este poder delegado en la iglesia a través del anillo representado aquí, ¿sí? Que Judá le entrega a Tamar hasta la segunda venida, es por ejemplo lo que refleja el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 23. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Fíjense qué poder tremendo fue colocado sobre la verdadera iglesia. Mateo 16, 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Por ese poder que nos ha sido dado, por ese Jotamjá, por ese sello que nos ha sido entregado en las manos. Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Luego del anillo, dice acá lo que se traduce como cordón, ¿sí? El ufetiljá. Como dije, esto en realidad se refiere a una especie de turbante. Ahora, ¿por qué afirmo que esto es una especie de turbante? Porque simboliza que sobre todos los creyentes fue colocado el verdadero sacerdocio. Recuerden Éxodo capítulo 28, versículos 39 y 40. Ahí se describe una prenda de los sacerdotes. Recuerden que dice: y para los hijos de Aarón, repito, Éxodo 28, 39 y 40, y para los hijos de Aarón harás túnicas, y les harás cintos, y les harás gorros para honra y hermosura. Esto, que ha sido traducido como gorros, o sea, los migbaot, es una especie de turbante. Acuérdense lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Real sacerdocio. Y un sacerdote tiene precisamente este símbolo, que es el gorro para honra y hermosura, estos mikvaot. Esto también fue puesto en manos de la iglesia. Finalmente, habla del umatejá y tubáculo, umatejá y tubáculo. Claramente es un símbolo de autoridad, de liderazgo, de poder. Todos estos elementos se encuentran hoy en las manos de la verdadera iglesia, la que tiene el testimonio de Yeshua y guarda los mandamientos. Antes de concluir, hay un detalle que no deseo que se pierda. En Tamar también tenemos un símbolo de Efraín, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Simbólicamente, tenemos al Mesías deteniéndose en la bifurcación del camino. No tenemos que olvidar que Judá, como representación de Yeshua, fue a cumplir con su misión de trasquilar las ovejas. Lo hizo. Nuestro Señor Yeshua atendió a sus ovejas de la casa de Judá. Los trasquiló, les quitó el vello. ¿Qué les quitó? La lana que cargaban pesadamente por la salahot, por los mandamientos de hombres. Los trasquiló. Mucho más se puede decir de estos eventos. Quiero recordar una vez más que ustedes, que yo, que nosotros, así como Tamar, tenemos en nuestras manos el sello, el emblema sacerdotal y el báculo. Depende de nuestro compromiso con el Señor el cómo utilizarlos. Mi nombre es Ricardo y este es un audio y seguramente un video para todas nuestras congregaciones y para aquellos hermanos que nos siguen. Tengan paz.